Finalmente vamos a trabajar los ejercicios del tema 9, hacer algún comentario, alguna indicación, orientación y también alguna errata que he detectado en esta presentación. Recordad, por favor, que los ejercicios los tenéis que presentar de una forma organizada, coherente. Si es posible, con aspectos de vuestra opinión o que añadéis vosotros, y si es posible también con las correcciones oportunas después del proceso de análisis de las respuestas a partir de los resultados de la presentación. El primer tipo de ejercicio tiene que ver con respuestas breves, sencillas, sobre cuestiones de productos de ahorro y de productos de deuda, ¿no? En la pregunta 1 se trata de productos de deuda. Entonces, recordáis lo que es un producto de deuda, es aquel producto que adquiere el desahorrador a partir de una operación financiera, ¿verdad? Lo que hemos aprendido durante el curso e intentamos responder a las 4 preguntas que se plantean. Estas preguntas van a recoger elementos de los apartados que hemos estado viendo y desarrollados ya previamente en el tutorial. Veis, por ejemplo, que aquí tenemos una errata. Cuando se pregunta en qué consiste un producto de deuda, dice, supone la demanda de dinero destinado a los ahorradores. Obviamente es destinado a los desahorradores, que son los que reciben la financiación en un producto de deuda, por ejemplo, un préstamo. Vale, pues lo que hacemos con esto es recordar algunos de los contenidos que sobre este tipo de productos hemos visto durante el tema, ¿no? Y desarrollados, insisto, en los tutoriales previos. Sobre los productos de ahorro, pues tenéis también una serie de preguntas. Como veis, ¿en qué consiste un producto de ahorro? Supone la oferta de dinero de los ahorradores. Como veis, el ahorrador sería el agente A, el que entrega los fondos en el inicio de la operación financiera, ¿no? Sus distintas modalidades suponen las variantes que hay en los productos de ahorro que hemos estado estudiando. Aquí tenéis riesgo, liquidez y rentabilidad en una cuenta corriente. No he colocado rentabilidad en este caso. La rentabilidad, como sabéis todos, es el rendimiento, el incremento de valor que obtengo en el tránsito del momento presente al momento futuro, donde la inversión retorna, donde el producto de ahorro retorna. Es claro que la rentabilidad de las cuentas corrientes es muy baja o nula. En la mayor parte de los casos su rentabilidad es cero, es decir, no produce ningún rendimiento. Desarrolláis la liquidez y el riesgo en este producto. Entonces, la liquidez, que sería la facilidad para convertir en activo, es total. Tenemos total facilidad para detraer fondos líquidos de cualquier cuenta corriente. Y el riesgo también es muy bajo. Recordad que la cuenta corriente la ofrecen los bancos y el banco responde con la garantía de su propio patrimonio. Aquí tenéis en la segunda pregunta, hemos desarrollado una serie de afirmaciones sobre préstamos y créditos. Aunque tiene un elemento subjetivo, sí es verdad que, y son preguntas bastante abiertas, me permite saber si habéis entendido cuál es un poco la dinámica financiera de los productos de deuda, ¿no? Y cuáles son aquellos tópicos que serían ciertos y aquellos otros de los que podríamos dudar, ¿no? Por ejemplo, si la frase es si no cumplimos el contrato, nos pueden embargar los bienes personales, tendríamos que afirmar que esto es cierto, que el desahorrador debe devolver el capital recibido con la garantía de sus bienes. Dependiendo del producto, por ejemplo, si es un préstamo hipotecario, respondería con el propio inmueble, con el piso adquirido con ese préstamo. Pero en general, la posibilidad de embargo siempre existe. Bien, pues leéis cada una de las afirmaciones, intentáis responder con vuestro criterio y luego lo podéis corregir, añadir, comentar, hacer cualquier valoración adicional. Cuanto más ricas sean estas, pues mejor calificación tendréis en el ejercicio. Aquí tenéis más ideas. En la tercera pregunta os pido que utilicéis los comparadores que están en el curso virtual. En el curso virtual tenéis comparadores de muchos productos financieros que sirven para comparar ofertas entre bancos, ¿no? Entre operadores financieros que ofrecen productos bancarios con distintas características. Vale, pues la pregunta tiene que ver con cuáles son esas características que determinan que el cliente adquiera ese producto u otro producto. Es dentro de la misma gama. Por ejemplo, ¿por qué compramos una marca de leche y no otra? ¿No? Pues lo mismo, ¿por qué adquirimos una cuenta corriente y no otra? ¿En qué nos fijamos? ¿Cuáles son los atributos relevantes de esa decisión? Veis que en una cuenta corriente, por ejemplo, podría ser el tipo de interés, el TAE, las comisiones que cobran por abrir la cuenta corriente, si podemos disponer de tarjetas asociadas y con qué coste. Y si, por ejemplo, hay elementos positivos como devolución de recibos o algún otro elemento favorable
que nos ofrece el banco por abrir esa cuenta corriente. Pues estos serían elementos de comparación que podéis ver en los comparadores. Cada uno de los comparadores de cada uno de los productos podéis ver cuáles son los elementos relevantes. Podéis hacerme cualquier tipo de comentario o, y sería el caso, elegir la mejor oferta posible. Vais al comparador y elegís la mejor de las ofertas o la que os parece a vosotros mejor en las condiciones, por ejemplo, de vuestra familia, ¿no? Para cada uno de los productos que aquí aparecen. Insisto, desarrollamos cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta y finalmente cuál sería la oferta elegida por vosotros. En el ejercicio 4 volvemos a la amortización del préstamo que ya vimos creo que fue en el tutorial número 3, no recuerdo exactamente si fue en el 2 o el 3, creo que fue el tutorial número 3, sí. Y ahí desarrollamos el caso de Pedro y Vilma y el de Sonia, que también aparecía. Bueno, pues aquí lo tenéis otra vez. Falta cumplimentar los elementos del coste, que os recuerdo que serían, aparte del capital que pagamos, los 120.000 euros, los intereses que habría que sumar, más el 10% de los gastos sobre los 120.000 euros, que serían 12.000, más el porcentaje 0,8% sobre también el valor del préstamo, 120.000. Lo tenéis resuelto en la presentación del tema, por tanto no habrá ningún problema en interpretar esto. Sí es importante que quede claro cómo hacéis cada uno de los cálculos, ¿de acuerdo? Porque de dónde sale este 120.000, de dónde sale el 70.000, es decir, los intereses, el capital que hemos recibido y los gastos. Aquí tenéis un enlace, podéis enlazar directamente desde la presentación para ver cuadros de amortización. Si alguien quiere inventarse otro préstamo con estos datos, evidentemente no, con otros datos que podáis inventaros de algún familiar, de algún pariente, de cualquier persona que os proponga el simulacro y podéis calcular otra tabla de amortización como esta a partir de los datos que aparecen en este enlace. ¿De acuerdo? Bien, el ejercicio 5 tiene que ver con las tarjetas revolving que ya vimos. Vimos también un ejemplo en la presentación y aquí tenéis otro caso resuelto. En este caso un crédito de 1.200 euros al tipo de interés del 20%. Recordad que los intereses en este tipo de productos son bastante altos. También tenéis aquí en la presentación el enlace con una tabla para poder hacer las simulaciones que queráis. Si me incluís otras tablas con otros datos, evidentemente la valoración de los ejercicios también va a mejorar. Insisto, aquí podéis introducir los datos y os aparecen los resultados para completar una tabla como esta. ¿De acuerdo? Os recuerdo que la cuota sería lo que pagamos durante cada mes para devolver el crédito que hemos recibido, en este caso de 1.200 euros con este tipo de interés. ¿Cuántos meses, cuántos intereses estamos pagando y el coste total del crédito, que sería los 1.200 euros, ¿veis? Más los intereses que hemos ido acumulando con esta forma de pago. Os recordé la importancia que era entender que al aumentar la cuota mensual, reducimos enormemente el tiempo de devolución y también los intereses que finalmente abonamos. ¿Veis? Fijaos la diferencia para el mismo producto. Son 1.200 euros a un tipo de interés del 20%. Y finalmente un ejercicio sobre operación de seguros, como el que ya vimos en el curso virtual, si os acordáis. Vimos el caso de Laura y María. Aquí estamos viendo otro caso de una familia que contrata otro tipo de seguro. Las preguntas básicamente son las mismas que ya hicimos en su momento, por tanto entiendo que no hay dificultad para definirlo. Definimos el riesgo, es decir, qué se está cubriendo, qué situación difícil o problemática se está cubriendo, cuáles serían las reacciones. En este caso os pido que me digáis las 3 reacciones que tenemos en los esquemas del apartado 4 del seguro, que ya os expliqué en el tutorial número 4, quién sería el tomador, el que contrata, quién se beneficiaría en caso de producirse el incidente, el siniestro, las primas, si pueden subir o pueden bajar, dependiendo de la situación. Por ejemplo, si yo tengo una puerta blindada con alarma, bajaría la prima, evidentemente al ser menos probable que el robo se produzca. Si mi puerta no ofrece unas mínimas garantías, pues las primas serían más altas. Es decir, aquí estamos explicando de qué depende que la prima que vayamos a pagar sea más alta o más baja. Serían los factores que incidirían en la prima que estaríamos pagando cada uno de los meses o los periodos que pactemos con la compañía de seguros. El nivel de cobertura sería lo que yo iba a recibir y por qué razones, ¿no? La cobertura, por ejemplo, puede ser de todos los bienes de la casa, de algunos, entrarían reparaciones, en fin, esto cada seguro incluye distintos tipos de cobertura que cada cliente debe estimar adecuadamente porque a mayor cobertura, lógicamente, las primas van creciendo. Respecto al esquema del contrato del seguro, pues aquí tenéis el desarrollo.
el desarrollo de ese contrato de seguro por riesgo de robo dentro de la vivienda. Bueno, y esto es todo. Espero, como siempre os comento, que os haya servido de utilidad este vídeo. Y por mi parte, nada más. Cualquier duda me la pasáis por el correo y os intentaré responder lo antes posible. Muchas gracias a todos.